Una mujer de 78 años empezó a perderse. Primero fueron las llaves y los nombres. Luego, una conversación que se repetía 2 veces en la misma tarde. Después, la confusión al volver de la compra por un camino que llevaba 40 años haciendo. Su familia pensó lo que piensa cualquier familia. Lo temido. La palabra que nadie quiere pronunciar, Alzheimer. La llevaron al médico. Le hicieron pruebas. Y entonces, un geriatra atento hizo algo que no siempre se hace. En lugar de mirar solo su cerebro, miró su pastillero. Tomaba una pastilla para dormir, un antihistamínico para la alergia, algo para la vejiga, un protector para el estómago y un par de cosas más. Ninguna parecía grave. Ninguna por separado era el problema. Juntas estaban apagándole la memoria. Ajustaron su medicación. Despacio, con cuidado, bajo control médico. Y en unas semanas la mujer volvió. Los nombres regresaron. La confusión se fue. No tenía Alzheimer. Tenía un pastillero. Esta historia, con distintas caras, se repite en las consultas de geriatría más de lo que imaginas. Y encierra una de las verdades más importantes y menos conocidas de la salud después de los 60. Una parte de lo que a veces parece demencia no es demencia. Es medicación. Y eso, a diferencia del Alzheimer, muchas veces se puede revertir. En este documental vamos a recorrer 9 tipos de medicamentos muy comunes, de esos que hay en casi todos los botiquines, que la investigación relaciona con problemas de memoria y de concentración en personas mayores. Vas a entender por qué llegan al cerebro, por qué el problema se multiplica cuando se toman varios a la vez, y qué preguntas exactas vamos a llevar a tu médico. Pero antes de empezar, tengo que darte la regla más importante de todo el vídeo. Tan importante que la voy a repetir muchas veces. Y no me voy a disculpar por ello. Este documental no es para que dejes ninguna pastilla. Es para que hables con tu médico. Ninguno de estos medicamentos se abandona por cuenta propia, y muchísimo menos de golpe. Algunos, dejados bruscamente, son más peligrosos que el propio problema que estamos comentando. La herramienta que te vas a llevar no es la papelera, es una conversación. Con eso claro, empecemos por entender qué tienen en común casi todos estos fármacos. Para entender casi todo lo que viene, necesitas conocer una sola molécula. Se llama acetilcolina. La acetilcolina es uno de los mensajeros químicos que tus neuronas usan para hablar entre sí. Y no es un mensajero cualquiera. Es central en los procesos de la memoria, la atención y el aprendizaje. Cuando recuerdas un nombre, cuando prestas atención a una conversación, cuando fijas algo nuevo, la acetilcolina está trabajando. Guarda este dato, porque lo explica casi todo. En la enfermedad de Alzheimer, una de las cosas que ocurre es precisamente un déficit de acetilcolina. De hecho, varios de los medicamentos que existen para tratar el Alzheimer funcionan intentando aumentar la acetilcolina disponible en el cerebro. Ahora piensa en lo siguiente. Existe todo un grupo de medicamentos que hacen justo lo contrario. Bloquean la acetilcolina. Se llaman fármacos anticolinérgicos, y este es el concepto más importante de todo el documental. Así que quédatelo. Anticolinérgico significa, literalmente, que va contra la acetilcolina. Muchos medicamentos son anticolinérgicos sin que su nombre lo diga y sin que la mayoría de la gente lo sepa. No se venden como medicamentos para bloquear la memoria, evidentemente. Se venden para dormir, para la alergia, para la vejiga, para el ánimo, para los mareos. Pero como efecto secundario, muchos de ellos bloquean la acetilcolina en todo el cuerpo, incluido el cerebro. En una persona joven, con un cerebro lleno de reservas, ese bloqueo suele notarse poco. Pero después de los 60, cambian 3 cosas a la vez. Primero, el cerebro ya tiene de por sí algo menos de acetilcolina.
así que bloquear la que queda pesa más. Segundo, con la edad, la barrera que protege el cerebro se vuelve un poco más permeable y estos fármacos entran con más facilidad. Y tercero, el cuerpo mayor elimina los medicamentos más despacio, así que se acumulan más. Por eso el mismo fármaco que a los 40 años apenas te daba sueño, puede, a los 75, dejarte confuso, desmemoriado y lento. No es que hayas cambiado de carácter, es química. Y ahora, la palabra que ata todo el vídeo: carga anticolinérgica. La carga anticolinérgica es la suma total del efecto antimemoria de todos los medicamentos que tomas a la vez. Y esta es la clave que casi nadie entiende. El problema muchas veces no es un solo fármaco potente. Es la suma de 3, 4 o 5 fármacos, cada uno con un efecto pequeño, que juntos apagan la acetilcolina de forma importante. La mujer del principio no tomaba un medicamento peligroso. Tomaba 5 medicamentos aparentemente inofensivos, cuya suma la estaba desmemoriando. Y por eso ningún médico que mirara los fármacos de uno en uno encontraba al culpable. El culpable no era ninguno, era la suma. Con este concepto en la cabeza: acetilcolina, anticolinérgico, carga acumulada, vamos a recorrer los 9 grupos. Y verás que casi todos son viejos conocidos de tu botiquín. Empezamos por uno que sorprende a casi todo el mundo, porque se compra sin receta y la gente lo considera inofensivo: los antihistamínicos sedantes que se usan para dormir. Muchas de las pastillas para dormir que se venden sin receta y muchos antialérgicos de toda la vida tienen el mismo principio activo: un antihistamínico de primera generación. Da sueño, sí, pero da sueño precisamente porque es fuertemente anticolinérgico. Es de los que más bloquean la acetilcolina de toda esta lista. Y aquí está la ironía cruel. La gente mayor los toma para dormir mejor, creyendo que se cuida, cuando son de los fármacos que más se asocian con confusión y problemas de memoria en esa edad. De hecho, muchas guías médicas de prescripción para personas mayores desaconsejan expresamente este tipo de fármacos como somníferos en los ancianos, justo por esto. ¿Qué hacer con esta información? Si tomas algo para dormir que compras sin receta o un antialérgico antiguo a diario, es exactamente el tipo de cosa que hay que poner sobre la mesa del médico o del farmacéutico. Hay antihistamínicos más modernos que apenas tienen este efecto, y hay formas de abordar el insomnio que no pasan por bloquear la memoria. Pero, regla de oro, primera aparición, eso lo decides con un profesional. No esta noche por tu cuenta. El octavo es primo directo del anterior: los antihistamínicos antiguos para la alergia, tomados de forma continua. Es el mismo mecanismo. Los antihistamínicos de primera generación, esos que muchas personas llevan décadas tomando, en cuanto empieza la primavera o el picor, cruzan al cerebro y bloquean la acetilcolina. Tomados un día suelto por una reacción puntual, en una persona por lo demás sana, son una cosa. Tomados a diario durante meses por una persona mayor que además toma otros fármacos, son otra muy distinta. Suman carga anticolinérgica día tras día. La buena noticia, en este caso, es grande. Existen antihistamínicos de nueva generación, muy usados y fáciles de conseguir, diseñados precisamente para no entrar apenas en el cerebro. Controlan la alergia sin la niebla mental. Es una de las conversaciones más sencillas y con mejor resultado que puedes tener con tu farmacéutico. Regla de oro: sencillo o no, sigue siendo una conversación con un profesional, no un cambio a ciegas. El séptimo abre una categoría enorme, de las más consumidas del mundo: los medicamentos para la acidez y el reflujo. Y aquí hay que ser preciso, con matiz honesto, porque hay 2 familias distintas y no conviene meterlas en el mismo saco. Un grupo más antiguo de fármacos para la acidez
tiene un efecto anticolinérgico directo y por tanto entra de lleno en la lógica de este vídeo. Pero está el otro grupo, los más recetados hoy, los llamados inhibidores de la bomba de protones. Esos protectores de estómago que tantísima gente toma durante años. Estos no actúan principalmente bloqueando la acetilcolina. Su posible relación con el deterioro cognitivo es más discutida y la investigación es contradictoria. Algunos estudios observacionales han sugerido una asociación. Otros no la encuentran. Lo que sí es más sólido es que su uso muy prolongado puede dificultar la absorción de nutrientes importantes para el cerebro, como la vitamina B12, cuyo déficit sí puede causar problemas de memoria. El punto clave no es el protector de estómago causa demencia. Eso sería exagerar y este canal no exagera. El punto es otro y es muy real. Muchísimas personas mayores llevan años tomando protector de estómago sin que nadie haya revisado si todavía lo necesitan. Se recetó para algo puntual y se quedó para siempre. Y todo medicamento que tomas sin necesitarlo es riesgo sin beneficio. Regla de oro, versión estómago. Este es de los que nunca se deja de golpe, porque puede haber un efecto rebote de ácido. Es precisamente una conversación de «sigo necesitando esto» con el médico, hecha con calma. El sexto es uno de los más importantes de toda la lista, y de los menos conocidos, los medicamentos para la vejiga hiperactiva, esos que se recetan cuando alguien tiene urgencia constante de orinar o pequeños escapes. ¿Por qué son tan relevantes aquí? Porque muchos de ellos funcionan precisamente siendo anticolinérgicos. Ese es su mecanismo de acción. Bloquean la acetilcolina para relajar la vejiga. El problema es que no distinguen entre la acetilcolina de la vejiga y la del cerebro. Calman la vejiga y de paso apagan un poco la memoria. Los estudios sobre carga anticolinérgica y riesgo de demencia señalan a esta familia de fármacos de forma repetida, junto con los antidepresivos antiguos y los antihistamínicos sedantes que ya hemos visto. Es un trío que aparece una y otra vez en la investigación. Y hay un detalle importante que da esperanza. En los últimos años han aparecido alternativas para la vejiga hiperactiva que funcionan por un mecanismo distinto y que no tienen ese efecto anticolinérgico sobre el cerebro. Es decir, se puede tratar el mismo problema sin pagar el peaje en la memoria. Regla de oro. Por eso este medicamento, si lo tomas, es de los primeros que conviene llevar a la revisión. No para dejarlo tú, sino para preguntar, ¿hay una alternativa que no me afecte a la cabeza? El quinto es delicado por lo contrario a los demás. Y aquí tengo que pedirte atención especial y honestidad total. Los medicamentos para el colesterol, las estatinas. Aquí el canal se separa del vídeo original y de muchos otros, porque este es un tema donde el sensacionalismo hace verdadero daño. Es cierto que algunas personas refieren sensación de niebla mental o problemas de memoria mientras toman estatinas, y que existen relatos y algunos casos descritos. Pero la evidencia científica general, tras estudiar a un número enorme de personas, no ha confirmado que las estatinas causen demencia. Al contrario, los grandes análisis son tranquilizadores en ese sentido, y algunos incluso sugieren un posible efecto protector para el cerebro. Probablemente porque proteger tus vasos sanguíneos también protege la circulación cerebral. Y esto importa muchísimo, porque las estatinas se recetan para reducir infartos e ictus. Un ictus es una de las principales causas de deterioro cognitivo. Así que una persona que deja su estatina por su cuenta, asustada por un vídeo, para proteger su memoria, podría estar aumentando su riesgo de exactamente lo que teme. Por eso incluyo las estatinas en la lista no como villano confirmado, sino como parte honesta de la conversación. Si notas niebla mental
y tomas una estatina, eso se comenta con el médico. A veces, cambiar de estatina o de dosis resuelve la sensación, pero no se abandona el tratamiento por cuenta propia. La memoria importa. Evitar un ictus también. Regla de oro, en su versión más seria. Con las estatinas, dejarlas por tu cuenta puede costarte mucho más caro que el síntoma que quieres evitar. El cuarto es otro que requiere matiz. Algunos medicamentos para la tensión arterial. Y aquí, la idea es casi la contraria a lo que el título sensacionalista sugeriría. En general, controlar bien la tensión protege el cerebro, porque la hipertensión no tratada es una de las grandes causas de deterioro cognitivo por daño en los vasos sanguíneos del cerebro. Tratar la tensión es, a largo plazo, bueno para la memoria. ¿Dónde está entonces el problema? En dos situaciones concretas. Una, algunos fármacos antiguos para la tensión tienen cierto efecto sobre el sistema nervioso y suman a la carga. Y dos, la más frecuente en personas mayores. Cuando la tensión baja demasiado o cae bruscamente al ponerse de pie, el cerebro recibe menos riego durante unos segundos, y eso produce mareo, confusión, y con el tiempo puede pasar factura. Esto ocurre, sobre todo, cuando la medicación está sobreajustada para una persona mayor. Es decir, el objetivo no es dejar la pastilla de la tensión, eso sería peligroso, sino asegurarse de que la dosis es la correcta para ti a tu edad, ni de más, ni de menos. Regla de oro. La pregunta para el médico aquí no es ¿me quito esto? Es ¿está bien ajustada mi tensión o la tengo demasiado baja? Los medicamentos 3 y 2 son de los más serios de toda la lista y también de los más delicados de manejar. Escucha esta parte con especial atención. El número 3, las benzodiazepinas y fármacos parecidos, esos que se recetan para la ansiedad y para dormir, y que muchísimas personas mayores llevan tomando años, a veces décadas. Estos fármacos afectan directamente a la memoria y a la atención mientras actúan. Ese es parte de su efecto, y su uso prolongado en personas mayores se asocia con más problemas cognitivos y también con más caídas, por la sedación y la lentitud de reflejos. Recuerda lo que vimos en otros documentales. Una caída a esta edad puede cambiar una vida entera. Pero, y esto es absolutamente crítico, subráyalo mentalmente. Las benzodiazepinas están entre los medicamentos más peligrosos de dejar de golpe de toda la medicina. Retirarlas bruscamente puede provocar ansiedad severa, insomnio de rebote, convulsiones y situaciones que requieren hospitalización. Con estos fármacos, la regla de oro no es un consejo, es una cuestión de seguridad vital. Se reducen siempre despacio, poco a poco, con un plan y bajo supervisión médica estrecha. Jamás de un día para otro. El número 2. Algunos antidepresivos antiguos, los llamados tricíclicos, que, además de para la depresión, se recetan a veces para el dolor crónico, para dormir o para las migrañas. Muchos de ellos son fuertemente anticolinérgicos y por eso aparecen sistemáticamente en los estudios de carga anticolinérgica y memoria. La buena noticia, otra vez, es que existen antidepresivos más modernos con mucho menos efecto sobre la memoria y que para muchos de los usos secundarios hay alternativas. La conversación con el médico puede abrir opciones que la persona no sabía que tenía. Regla de oro, doble y en mayúsculas para este bloque. Ni las benzodiazepinas ni los antidepresivos se tocan sin médico, y nunca de golpe. La depresión y la ansiedad no tratadas también dañan, y mucho. Aquí el objetivo es revisar y optimizar con ayuda profesional. Jamás abandonar en solitario. Y llegamos al número 1. No es el más común, pero sí uno de los más preocupantes cuando se usa mal. Ciertos antipsicóticos, cuando se recetan fuera de indicación.
para calmar a personas mayores con demencia que están agitadas o inquietas. Esto merece una explicación cuidadosa. Estos fármacos tienen usos médicos legítimos e importantes en las enfermedades para las que están diseñados. El problema es otro y está bien documentado. Durante años se han usado a veces como una forma de tranquilizar a ancianos con demencia en residencias o en casa, cuando están agitados. Y en ese uso concreto, en personas mayores con demencia, las autoridades sanitarias han emitido advertencias serias porque se asocian a más sedación, más deterioro, más caídas e incluso mayor riesgo vital. Es decir, a veces se da a una persona confusa un fármaco que la confunde todavía más para manejar los síntomas de una confusión que quizá empezó, en parte, por otros medicamentos de esta misma lista. Es un círculo que hay que romper con ayuda profesional. Regla de oro. Si un familiar mayor con demencia está tomando algo de este tipo, es una de las conversaciones más importantes que se pueden tener con el médico. ¿Es esto realmente necesario? ¿Hay otra manera? Con acompañamiento, no por cuenta propia. Antes del plan de acción, el peligro más importante de todos. El que el vídeo original llama, con razón, el más ignorado. No es ningún medicamento concreto. Es la falta de una visión de conjunto. Piensa en cómo funciona la vida de una persona mayor típica. El cardiólogo receta lo suyo. El traumatólogo, lo suyo. El médico de familia, otra cosa. El urólogo, otra. La persona se compra por su cuenta algo para dormir y un antialérgico. Cada profesional ve su parcela. Nadie ve el pastillero entero. Y en ese pastillero entero es donde vive el peligro. Porque la carga anticolinérgica se suma entre todos y nadie está sumando. Cada medicamento parece razonable en su consulta. El daño está en el total y el total no lo mira nadie. A esto se le añade otro problema con nombre propio, la cascada de prescripción. Un medicamento produce un efecto secundario, por ejemplo, confusión o mareo, y en lugar de reconocerlo como efecto del fármaco, se receta un segundo medicamento para ese síntoma, que a su vez produce otro efecto que lleva a un tercero. Así se construyen esos pastilleros de 10, 12, 15 pastillas en los que ya nadie sabe muy bien qué está tratando qué. La solución tiene un nombre y es la herramienta más poderosa de todo este documental: la revisión de la medicación. Sentarse una vez con el médico de familia o con el farmacéutico y repasar la lista entera, todo junto, haciendo una sola pregunta sobre cada cosa. ¿Sigo necesitando esto? ¿Hay algo más seguro para mi cabeza? ¿Se puede simplificar? Eso es lo que le salvó la memoria a la mujer del principio. No fue un fármaco milagroso. Fue alguien que por fin miró el pastillero entero. Convirtamos todo esto en algo que puedas hacer de forma segura esta semana. Y fíjate en que ni un solo paso incluye dejar nada por tu cuenta. Paso 1. Haz la lista completa. Todo lo que tomas. Recetado y sin receta. Pastillas, gotas, jarabes, lo de dormir, lo de la alergia, los suplementos. Todo. En un papel. Paso 2. Mételo todo en una bolsa. Literalmente. Muchos médicos y farmacéuticos recomiendan la llamada revisión de la bolsa marrón. Llevar físicamente todos los envases a la consulta. Es la forma más fiable de que no se olvide nada. Paso 3. Pide una revisión de medicación, con tu médico de familia o con tu farmacéutico. Di esta frase, que abre todas las puertas. Me gustaría revisar toda mi medicación para ver si sigo necesitándola toda y si hay algo que pueda estar afectando a mi memoria. Paso 4. Lleva las preguntas correctas. ¿Alguno de estos es anticolinérgico? ¿Cuál es mi carga anticolinérgica total? ¿Hay alternativas más seguras para el cerebro? ¿Sigo necesitando esto o se recetó hace años para algo puntual?
Algo se puede reducir o simplificar. Y paso 5, el más importante de todos. No cambies ni dejes nada hasta que un profesional te diga cómo, y siguiendo su plan. Muchos de estos fármacos necesitan reducirse despacio. La retirada segura es tan importante como la revisión. Eso es todo. 5 pasos. Ninguno peligroso. Todos en tus manos. Quiero cerrar donde empezamos, porque es la idea que de verdad importa. Durante años hemos tratado la pérdida de memoria en los mayores como un destino, como algo que llega, que no se puede tocar, que solo cabe aceptar. Y para algunas enfermedades, es verdad que hoy no tenemos cura, pero no para todo. Una parte de la niebla, de los olvidos, de la confusión que vemos en tantas personas mayores, no viene de una enfermedad incurable del cerebro, viene del pastillero. Y esa parte, se puede revertir, se puede recuperar, a veces en cuestión de semanas. Por eso este documental no era para asustarte con tus medicamentos, era para devolverte algo de poder sobre ellos, para que sepas que hay preguntas que puedes hacer, una revisión que puedes pedir, una conversación que puede cambiar las cosas. Los medicamentos de esta lista salvan y mejoran vidas cuando se usan bien. El objetivo nunca es demonizarlos, sino usarlos con cabeza y revisarlos con alguien que mire el conjunto. Dime una cosa en los comentarios. ¿Cuántas pastillas distintas tomáis tú o alguien de tu familia al día? ¿Y cuándo fue la última vez que alguien las revisó todas juntas? Sospecho que muchas de las respuestas van a sorprender. Y si tienes un padre, una madre, un abuelo con un pastillero lleno y con algún despiste que a todos os preocupa, comparte este vídeo con quien lo cuida. No para que le quite ninguna pastilla, eso ya ha quedado claro que no, sino para que pida la revisión que quizá nadie le ha ofrecido nunca. Puede que no cambie nada, pero puede también que le devuelva a la persona que creíais que se estaba yendo. Un apunte necesario, y en este vídeo más que en ninguno de este canal. Todo lo presentado tiene una finalidad exclusivamente educativa e informativa. No es consejo médico, no es un diagnóstico y no sustituye a tu médico ni a tu farmacéutico. No dejes, no reduzcas y no cambies ningún medicamento por tu cuenta, ni basándote en este vídeo. Muchos de los fármacos mencionados deben retirarse de forma gradual y supervisada, y dejarlos de golpe puede ser peligroso para tu salud. Las enfermedades para las que se recetan, depresión, ansiedad, hipertensión, colesterol alto y otras, también tienen consecuencias graves si no se tratan. Habla siempre con un profesional sanitario antes de hacer cualquier cambio. Si tú o un familiar experimentáis confusión o pérdida de memoria, consultad con un médico para una valoración adecuada. Gracias por acompañarnos en Secretos para Vivir 100 años. Nos vemos en el próximo documental.